Buen día. La sección de la revista Mito sobre la que quisiera hacer un comentario es la sección de crítica literaria, en particular porque allí se escribían ensayos. Eso me resulta sumamente interesante dado que es un género que hasta el momento en Colombia no había sido muy explorado, salvo por los trabajos en particular de Baldomero Sanincano. Bueno, el comentario que voy a realizar lo he titulado Del mito de la revista Mito a la renovación de un proyecto ensayístico. El arrojo de ensayar o de escribir ensayos llega a una sociedad como la nuestra para interrogar lo establecido por el ideario conservador. Este género, afín a la invención y a la reflexión, pone en escena lo más propio de la experiencia humana para entrar en diálogo con el acontecer hecho literatura. Así, uno de los méritos de la revista Mito fue permitir a los colombianos de mediados del siglo XX entrar en cuestión sobre su pensamiento, a partir de otras experiencias, no para repetirlas, más bien para actualizarlas en una realidad enmarcada por la fijeza de la tradición, la repetición y la fuerza de las costumbres. En la compilación de trabajos publicados en la revista Mito, realizada por Fabio Jurado Valencia en 2005, encontramos como lección inaugural de ese despertar crítico y literario el ensayo de Jorge Gaitán Durán titulado Sade contemporáneo. El título ya es de por sí una ironía, porque Sade es un escritor que vivió entre 1740 y 1814, y su valor de contemporáneo estaba muy lejos de ser reconocido en Colombia. El renacimiento de la obra de Sade sucedió en Francia, hacia los inicios del siglo XX. Sus escritos empezaron a ser parte del debate intelectual francés del que Gaitán Durán tuvo noticia, y con ello la posibilidad de discutir con otros lectores. Por eso, en su ensayo, no solo comenta la forma en que Sade entra a actualizar la complejidad moral de su tiempo, también nos lleva a los análisis de Simone de Beauvoir y de Albert Camus. En esta clara invitación a la intertextualidad y al ejercicio de lectura crítica, se abría la posibilidad de pensar que los apetitos más mordaces y excesivos relatados por Sade no son el infortunio de unos pocos poseídos o el privilegio de unos cuantos personajes temerarios. Con el acceso a esta literatura, se ponía bajo el sol el itinerario pasional del ser humano, cautivo y alimentado por ideales y crueles imperativos morales. Lo que nuestro pensador colombiano traía al naciente debate era que el exceso narrado por Sade implicaba una reflexión ética. Y esto en el sentido de que la tendencia a la autodestrucción, luego de la llegada de la ciencia moderna, de Dostoyevsky y de Freud, no podía pensarse con las coordenadas de una moral que luego de las guerras mundiales exhibía su indigencia. Este primer ensayo nos permite pensar que el reto asumido por los fundadores de la revista Mito era tener un medio de circulación y producción intelectual que supiera poner en cuestión la tendencia al absolutismo, al que tendían las ideas sociales y políticas, dejadas como restos florecientes de gobiernos más despóticos que democráticos. También el dogmatismo de sus sacristanes, encarnado en el legado de Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro, quienes bajo el monopolio de su gramática hispánica hicieron de la poesía y de su divulgación la retórica de sus intereses políticos. También pretendían vencer ese obstáculo a la democratización de la cultura, a partir de la apertura a nuevos diálogos y actitudes en los que fuera tan pertinente hablar de literatura como mantener vigente la necesidad del debate político alrededor de la reforma agraria. Que los colombianos pudieran entrar en diálogo con las literaturas del mundo fue la circunstancia para que Mito se afirmara en una posición crítica frente al rechazo de las llamadas ideas foráneas. Esta era la forma en que los conservadores llamaban al marxismo, al psicoanálisis y al existencialismo, pues veían en las nuevas formas del pensamiento un peligro
para el mantenimiento de sus ideas alienantes. Puede decirse que la conquista de un pensamiento más cosmopolita era el desafío, para que los pensadores locales pudieran renovar un proyecto ensayístico. Mientras los gramáticos estaban fijados a la ortodoxia de las formas, en Mito se abría un espacio para la experimentación con el lenguaje. Un ejemplo de ello es que en este ensayo sobre Sade, Gaitán Durán ensaya dialogar con Simone de Beauvoir, quien se pregunta si es preciso quemar a Sade. Y él responde, escribiendo, traduciéndolo y reflexionando sobre la función del exceso en su obra. Asimismo pone de relieve el comentario de Camus sobre Sade, a quien entiende como más moralista que a sus contemporáneos, pues para el autor de El sacerdote y el moribundo, el que mata debe pagar con su persona. Estas ideas, que renovaban la obra de Sade y la traían del oscurantismo de un siglo, iban nutriendo a los jóvenes intelectuales colombianos. Una lectura crítica levantaba los velos morales para mostrar que en Sade no había más que un hombre, un testimonio en carne y hueso sobre su condición de aislado, ambiguo e impotente contra el orden de la especie. Ya no se lo pensaba como un condenado, sino como alguien que ha corrido el mayor de los riesgos, que es, en palabras de Gaitán Durán, asumir la condición real de un hombre y no una condición humana ideal. Mito traía el ímpetu de una liberación de los lastres de la ignorancia, y en su lugar apostaba a la alegría de leer. Sade mostraba que su rebeldía no era contra la sociedad en su totalidad, sino contra la de su tiempo, que se oponía a sus inclinaciones más profundas. El Sade libertino resultó ser más inofensivo que el escritor, pues logró con su obra escapar a su temporalidad e introducir la ambigüedad. Demostró, junto a sus nuevos lectores, que las normas no son fijas, sino temporales, y que su obra se nos presenta ahora como un fracaso ejemplar. Dice Gaitán Durán que es más fácil que la sociedad acepte cierta libertad en sus costumbres e incluso el libertinaje, pero no que una obra literaria transforme en signo de libertad ese libertinaje, y menos que le conceda un carácter aclarador y universal. En este ensayo inaugural de Mito se afirma de manera contundente y conclusiva que la obra del Marqués de Sade es aclaradora de nuestra condición y señala que la ejemplaridad de un fracaso comienza a ser fructuosa cuando advertimos que ha sido lograda a expensas de un ser que supo reivindicar el absurdo de una condición real. Bueno, muchas gracias. Esto era lo que, quería comentar luego de revisar los ensayos de crítica literaria de esta sección de la revista Mito. Muchas gracias.